Vamos a pasar al siguiente punto, chicos, entrenamiento funcional. Yo quiero que primero ustedes me viertan algunos conceptos, algunas ideas de lo que entienden como entrenamiento funcional. ¿Qué entienden como entrenamiento funcional, Cecito? Bueno, la palabra misma funcional significa que funciona para algo, ¿no? Para un determinado fin. Y también involucra todo lo que es los movimientos naturales del cuerpo humano, para los cuales fuimos diseñados para ejecutarlos de manera normal, sin tener que haber algo que sea contra la natura. Podríamos decir entonces que Incorporar ejercicios a nuestra vida diaria, o sea, lo que hacemos en la cotidianidad. O sea, podríamos resumirlo un poquito en como que reproduce movimientos de la actividad humana, digamos, ¿sí? Más o menos así. Reproduce movimientos de la actividad propia de un ser humano, ¿no? De la actividad humana. ¿Sí? Que es más o menos un poquito esto de que sirve para la vida diaria, ¿no? Dicho más ilustradamente, ¿no? ¿Otra cosa? ¿Algo más? ¿Quién más? ¿Vienes a decir algo? Sí. Ajá. En la comprensión, si es de funcional, también proviene de las nociones principales en cuanto a patrones de movimiento. Normalmente es el adiestramiento del entrenamiento de los patrones usuales de movimiento: jalar, empujar, tocar, levantar, agachar. Claro. Patrones de movimiento, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Alguien más? Son monoarticulares. Son monoarticulares. Son multiarticulares. Son monoplanares. Multiplanares. Multitodo, ¿no? Multiarticulares. Multiplanares. Algunos autores dicen que por lo general se realiza también en un entorno altamente propioceptivo, ¿no? Donde la propiocepción está involucrada. Algo de propiocepción. Más o menos son conceptos que se manejan, ¿verdad? Para realmente entender qué es entrenamiento funcional, para definirlo, habría que más o menos abocarnos a la persona o a las personas que en su momento acuñaron un poquito la palabra o la fueron metiendo un poco más al argot del mundo de la actividad física y salud, ¿no? En los años 90, finales de los 80 en realidad, un fisioterapeuta norteamericano llamado Gary Gray, ¿sí?, acuñó el término anatomía funcional. Él es un fisioterapeuta y en sus seminarios funcional, ¿no? En sus seminarios que denominó el Chain Reaction, reacción en cadena, él fue el que usa por primera vez un poco el término de anatomía funcional, porque él estaba un poquito disconforme con el estudio de la anatomía convencional que analiza a los músculos del cuerpo y su acción sobre una articulación aislada, ¿no? Como que dicen, el bíceps se encarga de flexionar el codo. Miren, qué bien, flexiona el codo. La rodilla, el cuádriceps o el recto femoral extiende la rodilla, ¿no? Bueno, extiende la rodilla, está todo bien hasta ahí, ¿no? Pero eso estaría bien para el estudio, pues, ¿no?, de los movimientos que se le pueden analizar a un cadáver, digamos, ¿no? Extiende la, mira, se jala, se contrae el recto femoral, o sea, el cuádriceps, se extiende la rodilla, todo bien. Pero Gary Gray analizaba el movimiento humano, ¿no? Y el movimiento se iba dando a través de la función de músculos
y su interrelación con varias articulaciones a la vez, ¿no? Entonces él habló de las cadenas de músculos, de las cadenas de movimiento, cadenas cinemáticas. Entonces él empezó a entender un poco mejor así la anatomía y la denominó anatomía funcional. Por ejemplo, ¿El movimiento en cadena, eso era una teoría o eso? no, fue una serie de seminarios que él dictó, sobre todo por Estados Unidos, después más adelante por Europa y después ya pues, se hizo conocida a nivel mundial, ¿no? Que él denominó Chain Reaction. No llegó a escribir el libro, que en realidad se quedó como que pendiente, pudo haberte escrito tranquilamente un libro, pero bueno, es el aporte que ha hecho el fisioterapeuta Gary Gray, lo pueden buscar, eso está ahí. Dime. Una consulta, yo había leído, corrígeme si me equivoco, que el entrenamiento funcional como término en sí se crea en California, en Estados Unidos, un policía de la Policía de California crea un entrenamiento en el cual involucre todo lo que el policía tenía que hacer en su día a día, correr, sprints, lo que sea. Y a raíz de esto se creó un entrenamiento que se denomina funcional. No sé si ese No, en realidad el entrenamiento funcional, como te decía, y un poco el origen de la palabra, y después ahorita voy a continuar cómo se ve insertando ya en el mundo del entrenamiento, ¿no? Porque en realidad el entrenamiento funcional parte o nace un poco desde la fisioterapia, ¿no? Y los ejercicios de rehabilitación. De ahí sale un poco. Y ahorita vamos a entender mejor por qué es funcional y a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, a ver, analicemos un momento el caminar, ¿no? El caminar de una persona para entender un poquito mejor esto. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quién se va a encargar de evitar, qué músculos se van a encargar de evitar que, por ejemplo, al yo hacer un sprint, ¿no? Caiga, ¿no? El pie que salió toque el piso y una vez tocó el piso, yo no colapse y mi rodilla, mi cadera y mi tobillo no se flexionen y me vaya abajo? ¿Qué músculos se van a encargar de hacer eso? Músculos. ¿Sí? Sí. Es todo. Es todo. Es casi todo. O sea, por ejemplo, vamos por partes. Por ejemplo, ¿cuál es el músculo que se encarga de hacer la flexión de rodilla? Flexionar la rodilla. No, el cuádriceps extiende la rodilla, el isquiotibial o el bíceps femoral, el isquiotibial se encarga de hacer la flexión de rodilla, ¿no? Se encarga de producir la flexión de rodilla. Pero en este caso, al caer, el isquiotibial se encarga de evitar la flexión de rodilla. Qué paradójico, ¿no? Que por un lado se encargue de flexionarla, pero también de generar movimiento, y por otro se encargue de evitar movimiento a través de una contracción excéntrica, ¿sí? Entonces, eso es lo que se trata de entender, eso es lo que empezó a explicar este muchacho, ¿no? Gary Gray, cuando hablaba de anatomía funcional, ¿no? La función muscular interrelacionada, ¿no? Con muchas articulaciones. Entonces, en este caso se trabaja o se activan casi todos los músculos del tren inferior, ¿no? Primero para evitar un movimiento, para evitar el colapso del cuerpo, ¿no? Y luego para extenderlo, para impulsarlo, ¿no? Entonces, si vamos entendiendo un poquito eso, vamos por buen camino. Muy bien. Para eso, para entender entrenamiento funcional también, nosotros debemos entender algo que se denomina el continuum de movilidad, mobility,
y estabilidad. ¿Sí? El continuum de movilidad-estabilidad, mobility-stability, tiene como función la estabilidad. La zona glenohumeral, ¿cuál creen que sería la función de ese núcleo articular? Su función primaria, su función principal. ¿Proporcionar qué? Proporcionar movilidad, exactamente. Para el tema de estabilidad, vamos a ponerle una vez. Exacto, porque entiéndase que la articulación glenohumeral, pues, ¿no? Se implica en muchos movimientos, no solo de la actividad humana, sino en los ejercicios, ¿no? Habíamos hablado que, por ejemplo, los dos patrones de movimiento más importantes del tren superior, como empuje y tracción, implican una movilidad glenohumeral. Entonces, esa articulación, ese núcleo articular, su función principal es proporcionar movilidad, entonces debería tener esa función muy bien establecida, ¿no? Si no sucede así, entonces tenemos ahí un problema. La zona escapular. Ahí está, estamos atentos, ¿ah? Muy bien. La zona escapular es un núcleo articular que principalmente va a demandar estabilidad, ¿no? La columna dorsal. ¿Qué demanda principalmente la columna dorsal? Por ejemplo, la columna dorsal, ¿verdad? Ustedes van a ver a personas que tienen, por ejemplo, eso que habíamos mencionado, el tema de una cifosis dorsal, que tienen un síndrome cruzado superior, que es estas personas que tienen, pues, no, cierta tendencia a estar con los hombros antepulsados y toda la columna dorsal, pues, un poco ahí comprometida, colapsada, tirada hacia adelante, encorvada, ¿no? Estas personas, tú les dices, ponte derecho, los tratas de poner derechos, no se puede, ¿no? Están rígidos, ¿no? Entonces, estas personas han perdido la movilidad de la columna torácica, ¿no? Entonces, es importante que la columna torácica son rangos de movimiento muy también pequeños, son cortos, no estamos recomendando que practiquen, pues, pole dance o gimnasia artística, ¿no? Para estimular la movilidad de la columna torácica tampoco, ¿no? O yoga, esa yoga donde, ¿no?, hacen unos movimientos contorsionistas terribles, ¿no? Tampoco, pero sí debería mantener la columna dorsal una buena movilidad. De lo contrario, ustedes van a observar rigidez en esa parte, ¿no? Van a ver personas que están rígidas. A veces van a ustedes observar incluso personas que les pones, por ejemplo, en un remo con mancuerna o en un puente supino, un plank, ¿no?, para abdominales, y van a estar como que hasta derechito. Mira qué derechito. Y de repente no está eso así porque la persona tiene un buen control motor o una buena estabilidad, sino porque tiene rigidez incluso, ¿no? Hay que observar bien eso. Pero la columna dorsal tiene su función principal, la de mobility. La columna lumbar, ¿qué sería? Exactamente. Sí, de la zona dorsal, pues, ¿no? La columna dorsal, cervical, dorsal, lumbar, exactamente. La zona dorsal es movilidad. Sí, la zona dorsal, su función principal es la movilidad. La zona lumbar, en cambio, ¿no?, se encarga de estabilizar, ¿no?, de estabilizar la espalda baja, ¿no?, que es muy importante. Cuando, por ejemplo, usted no observe una buena estabilización de la zona lumbar, es el típico caso de las personas que tienen una hiperlordosis lumbar también, ¿no?, que están excesivamente, pues, con el arco, ¿no?, lumbar, ¿no?, excesivamente pronunciado, digamos, ¿no? Entonces, eso es un indicativo de que la zona lumbar no está realizando bien la función de estabilidad, ¿no? Y eso implica, pues, un riesgo al momento de entrenar, claramente. La cadera, ¿qué función principal tiene? A su madre, tienen clarita, ¿eh? Movilidad, exactamente. En una cadera con poca movilidad,
Por ejemplo, a nivel de flexión de cadera, es una limitante para hacer sentadillas, ¿no? Personas que no pueden pasar los 90 grados, ¿no? Por cadera, por poca movilidad, ya pues no, dificulta un poquito la enseñanza de una buena sentadilla, ¿no? O también, por ejemplo, las personas que terminan haciendo un valgo de rodilla al momento de hacer la sentadilla, que sería esto, ¿no? Las rodillas ligeramente hacia adentro, eso es un valgo, ¿no? Entonces, quizás también se deba eso a una poca movilidad de cadera. Hicimos un ejercicio la clase pasada de movilidad de cadera, ¿se acuerdan? Se llama 90-90, ¿no? 90-90 y lo hicimos en combo con un hip press, con un press de cadera, que era... ¿quién se acuerda? No, el test de Vladimir Janda fue un ejercicio, una maniobra, ¿no? Que se aplica para demostrar, para testear si el glúteo medio está inhibido, ¿no? Y al momento de hacer la activación, realmente, por lo general, se activa el músculo y la persona puede sostener la pierna en abducción a pesar de que le infrinjan un peso, ¿no? Pero ese es un test para verificar si el glúteo medio está inhibido, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio para movilidad de cadera, un ejercicio de movilidad. ¿Se acuerdan? 90-90 se llamaba, ¿era así? Hicimos esto. ¿Se acuerdan? Eso es un ejercicio de movilidad de cadera, ¿no? Y lo habíamos hecho en combo con esto. 90-90, ¿no? Porque acabas con 90 grados las rodillas acá, ¿no? 90. Es un ejercicio muy bueno. Cuando la persona tiene poca movilidad de cadera, este ejercicio va a costar la vida, ¿no? O sea, no va a poder hacer esas rotaciones, ¿no? De cadera, interna, externa. Entonces, ahí hay un problemita. Movilidad. ¿Y la rodilla de qué se encarga? Muy bien, exactamente. La rodilla nos va a proporcionar estabilidad, ¿no? Es muy raro que vean personas con poca movilidad de rodilla, ¿no? Es muy común, es más fácil encontrar poca movilidad en núcleos articulares que requieran la misma, ¿no? En cambio, van a haber muchas personas que no tienen buena estabilidad, ¿no? No producen, no proporcionan buena estabilidad a la rodilla. Eso tiene que ver, entre otros factores, con, por ejemplo, un glúteo medio inhibido, temas posturales también, algunos movimientos también, unos patrones de movimiento que repiten de forma pues incorrecta, ¿no? El tobillo debe producir ¿qué cosa? Movilidad. Ya te equivocaste en la última. Es muy común encontrar, siempre, a ver, que quede claro eso, no es que se excluyan, no son excluyentes las funciones una de la otra, ¿no? Producen las dos, pero principalmente, ¿no? Debe trabajarse bajo estos principios, ¿no? Debemos nosotros trabajar la movilidad, porque es muy común encontrar personas, clientes con poca movilidad de tobillo, ¿no? Habíamos hablado la otra vez, incluso hicimos una evaluación, ¿se acuerdan de la evaluación de la movilidad de tobillo? Exactamente, con la regla, ¿no? Y nos apoyábamos más o menos frente a una pared, a un muro y tal, y tratábamos de testear. ¿No estuviste? No llegas, ¿no? Ah, sí, ya me acordé, tío. También, claro, exacto, ¿no? Y a veces eso justamente marcaba pues una diferencia entre la movilidad de un tobillo y del otro, ¿no? ¿Qué pasa si una persona tiene poca movilidad de tobillo? Por supuesto, la poca movilidad de tobillo se refiere a una dorsiflexión, ¿verdad? Una dorsiflexión limitada, ¿no? Entonces, esas personas, por ejemplo, ¿qué hacen al momento de hacer una sentadilla? ¿Qué es el error típico ahí? El talón, ¿no? Va a elevar el talón del piso, ¿no? Va a elevar el talón del piso porque tiene quizás un acortamiento tendinoso
en la parte acá del tendón de Aquiles, ¿no? Quizás un acortamiento muscular en el sóleo, en los gastronemios, quizás una restricción articular en la zona de acá. Dime, Ceciter. En el caso que hay impeachment ahí. Pitchman, una punzada, dices. O sea, no, el impeachment es cuando no hay movilidad de tobillo y encima hay dolor de por medio y el dolor no se ha ido. ¿Dónde duele? Impeachment. Ajá. O sea, eso es cuando ya un caso más grave te falta movilidad de tobillo. ¿En qué parte duele? Si no me equivoco, es en la parte sí, en la parte de adelante. Claro, exactamente. Normalmente esa es la restricción principal cuando es una cosa a nivel articular, ¿no? Y eso es algo ya un poco más difícil de trabajar. Pero, por eso mismo, entonces depende mucho la movilidad de tobillo para una serie de ejercicios, sobre todo en la sentadilla se ve muy claro, ¿no? El ejemplo por eso se los mencionaba. Muy bien, entonces el continuum de movilidad-estabilidad, como verán, es la alternancia de funciones entre cada núcleo articular. Alternancia porque verán ustedes que como por obra de magia, ¿no? Uno estabiliza, el otro movilidad, estabilidad, movilidad, estabilidad, movilidad, estabilidad, movilidad, ¿no? Y ahí van a ver ustedes un equilibrio, ¿no? Un balance de lo que tienen que ser las funciones de nuestros núcleos articulares, ¿no? Entonces, entrenamiento funcional, y atención aquí, se centra, o vamos a definirlo una vez, entrenamiento funcional es el sistema de entrenamiento que se encarga de restaurar funciones de núcleos articulares para generar patrones de movimiento saludables. Se encarga de generar. De restablecer. Esa es una definición, es la definición que da entrenamiento funcional, digamos, más sustentada, ¿no? Dime. Entrenamiento funcional es el sistema de entrenamiento que se encarga de restablecer funciones. ¿De qué? Restablecer funciones. Le pueden poner ahí entre paréntesis continuum de movilidad-estabilidad, por ejemplo. Eso. Le puede restablecer función, me refiero a la función de dar estabilidad o producir movilidad, ¿no? Para generar patrones de movimientos saludables. En la actualidad, esa es una de las definiciones que más se acerca para generar patrones de movimiento saludables. O sea, hacer que la gente se mueva correctamente, ¿no? O sea, según los estudios, según los autores, ¿no? En la actualidad, esa es una de las definiciones que más se relaciona, que más se vincula con los conceptos que habíamos vertido al inicio de los estudios de la anatomía funcional, cómo pasa un poquito el entrenamiento funcional a las salas de entrenamiento, al campo, a los campos de entrenamiento, al aire libre, cómo viene o es precedido este tipo de ejercitación desde la fisioterapia, ¿no? Porque se encargaban justamente ahí de analizar esto, ¿no? De restablecer funciones. Entonces, ya una vez entendido esto, vamos a definir y para que quede claro, una pirámide de las prioridades del entrenamiento, ¿sí? Así se denomina. La pirámide de las prioridades del entrenamiento. ¿Qué creen que debe estar en la base? Vamos a priorizar, ¿no?
componentes del entrenamiento. ¿Qué creen que debe estar en la base? Lo más importante. ¿Solo movilidad? Estabilidad. Movilidad y estabilidad. Lo más importante es un movimiento correcto. Movimiento correcto. Y esto se refiere a un buen continuum de movilidad y estabilidad. Si no hay un buen continuum de movilidad y estabilidad, la persona no tiene movilidad en el tobillo, no estabiliza bien la zona lumbar, tiene poca movilidad en los hombros, o sea, ¿qué clase de calidad de movimiento vamos a nosotros a generar? Una baja calidad de movimiento, ¿no? Entonces vamos a ver que la persona hace movimientos desprolijos, malas técnicas, lo cual va a llevarnos a ¿qué cosa? Inevitablemente una lesión. Entonces una persona que te hace valgo de rodilla en una sentadilla, ¿no? Que hay casos, ustedes van a ver, si son observadores, hay fotos en internet por todos lados, personas que están haciendo un valgo terrible y están levantando kilos de kilos, ¿no? E incluso asistidos a veces por algunos entrenadores y todo, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Ah? ¿Qué cosa? Es que las hojas están en desorden. Ya hicimos el esqueletito. Sí. Pero ¿qué es el continuum de movilidad? Claro, había mencionado el continuum de movilidad es la alternancia, ¿no? La alternancia entre funciones de estabilidad y movilidad en los núcleos articulares, ¿no? Es eso, la alternancia, estabilidad, movilidad, eso es el continuum de movilidad y estabilidad, es la alternancia de funciones de movilidad y estabilidad en los núcleos articulares del cuerpo. Eso es la definición de continuum de movilidad. Movimiento correcto, básicamente, continuum, mobility, stability. No, estamos hablando ahorita de la pirámide de las prioridades del entrenamiento. Esto es un dato aparte que yo les estoy dando para que después de haber entendido ahorita lo del continuum, ¿no? Y con lo que va a seguir más o menos nos pongamos un poquito en perspectiva. Ok, una vez que nos aseguramos que la persona tiene su continuum de movilidad y estabilidad trabajado, ya nos produce, ya nos ejecuta, nos trabaja con movimientos más correctos. ¿Qué sigue? ¿Qué tocaría? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué entrenaríamos? No. La fuerza, la resistencia son capacidades que vienen después todavía. ¿Con qué los trabajarían? ¿Con qué los trabajarían? Ya nos aseguramos que estimulen su movilidad, hicieron por ejemplo el 90-90, les trabajaron ese tipo de ejercicios que les ayuden a restablecer sus funciones de movilidad y estabilidad en general de acuerdo a la deficiencia que cada persona, cada cliente tenga. Psicomotricidad. Más fácil, lo hemos hablado acá. ¿Qué entrenamos? Lo hicimos hace un rato. ¿Qué entrenamos? No necesariamente decir, ¿qué entrenamos en circuito? Patrones de movimiento. O sea, después de eso hay que trabajar los patrones de movimiento. Rodilla dominante, cadera dominante, empuje, tracción. Ya podemos concentrarnos en eso, en trabajar los patrones de movimiento. La psicomotricidad en otro momento, de repente. Patrones de movimiento. Ya, una vez que ya trabajamos los patrones de movimiento, estamos trabajando los patrones de movimiento y, por ejemplo, habíamos hablado al inicio de la fuerza estructural, ¿no? Que es la que está vinculada directamente al dominio del peso corporal, ¿sí? Una fuerza de base. Ya tenemos la fuerza de base en el atleta lograda con los patrones de movimiento, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿a qué pasamos? ¿Qué tocaría? Ya trabajamos patrones. Fuerza.
Una vez trabajó la persona patrones de movimiento, ya entrenó su rodilla dominante, cadera dominante, generó conciencia motora, desarrolló fuerza de base, o sea, la fuerza estructural, ya hay que cargarlo, hay que cargar. Claro, la técnica está de patrones de movimiento. Y patrones de movimiento se basa en que tenga el continuo de movilidad. O sea, si no hay dorsiflexión no le podemos meter sentadilla. Y si no tiene sentadilla no lo podemos hacer fuerza, porque ¿cómo vamos a hacer fuerza con una sentadilla eficiente? ¿Cómo? Que nunca la tenga, o sea, que no la tenga, ¿cómo lo trabajas? Que no tenga ¿qué? Movimientos correctos. Porque hay personas que por más que estés ahí, mucha que nada. Ahí ya no está la cierto que ahí ya no está la Acá, Ya valió. lo lastramos, le ponemos un chaleco, le ponemos disco, tal, lo sobrecargamos, hay que sobrecargar. Así se entrena fuerza. ¿Cómo entrenar fuerza si no tiene patrones de movimiento correctos? ¿No? ¿Cómo lo vas a lesionar? ¿Lo vas a romper? ¿Cómo le vas a dar si no estabiliza bien la zona lumbar? Si no tiene movilidad de hombro, ¿cómo le vas a dar un overhead si no mueve el hombro acá apenas llega? Dice, sobre la cabeza se quiebra así, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y lo que ella dice es cierto. O sea, ¿y qué pasa si la persona está muy jodida, muy jodida? Hay casos, ¿no? Ajá. ¿De qué? ¿De dolor? ¿O de lo que no le... de frustrada? Claro, exactamente. Entonces, atención, mire, lo que dice es muy importante. Nos va a tocar clientes de todo tipo. O sea, su clienta lloró. O sea, su clienta lloraba, ¿no? De frustrada, que no le salía, de vergüenza. O sea, no le salía un carajo, ¿no? Pero ahí depende mucho del criterio, Alucina, porque de hecho cuando... Alucina. De hecho, cuando un trainer simplemente quiere avanzar y cuando hay chiste por medio, o sea, básicamente que tú tengas el movimiento correcto a mí no me importa, pero si yo te voy a tener 2 semanas enseñándote patrones de movimiento y baila, nunca vas a avanzar. Por eso. Ok, ya que salió esta pregunta, ya que surgió este tema muy importante, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo empezar a entrenar? ¿No? Entonces, ¿cómo empezar a entrenar? ¿Cómo empezamos a entrenar a una persona? ¿Cómo? Primero hay que hacer una autoevaluación. Autoevaluación, no, una evaluación. Una autoevaluación es, me evalúa, a ver, ¿soy capaz de entrenarlo? Puta, no soy capaz, Alucina. Me retiro, zafo. O sea, una evaluación, ¿no? La autoevaluación ya la hicimos hace años cuando decidimos tomar la carrera, ¿no? Dedicarnos a esto, a los libros, a la práctica y todo, ¿no? Ahí nos autoevaluamos de repente, ¿estaré yo capacitado para ser trainer? ¿No? Entonces, exacto. Dime. Yo quería aportar algo Sí. al trainer en la clase de patrones de movimiento. Quería decir que yo me llevé un buen concepto y a partir de ahí yo trabajo con lo que es evaluar, detectar y corregir. Apunten, por favor, cronología del entrenamiento es eso. Eso es a donde iba a ir ahorita, justamente. La cronología del entrenamiento implica evaluar. Primero es la evaluación, antes que nada. No puedo yo decirle ya, sentadillas, ya, burpees, y no tengo idea cómo están sus funciones de movilidad y estabilidad, ¿no? Hay que evaluar. Entonces, chicos, ¿Puedes repetir, o sea, evaluar qué era? ¿para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? A ver, ¿por dónde empezar? Para detectar. Evaluamos para detectar, ¿no? Detectamos para corregir. Exactamente. Esa es la cronología del entrenamiento. Así debe ir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo evaluamos? ¿Qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? Con los test, unos patrones de movimiento. ¿Cómo evalúas? Dependiendo, o sea, yo puedo evaluar de repente si tiene coordinación, estabilidad. ¿Cómo evalúas estabilidad? Uso de los patrones de movimiento. Por ejemplo, lo que hicimos en clases, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo? El tema de apoyo
¿Qué ejercicio? A ver, ¿qué ejercicio para mover? Estamos hablando de estabilidad, ¿no? Ya, ¿cómo hablamos de estabilidad? Empuje así de rodilla a la pared. O sea, uso varios, el tema de la sentadilla contra la pared para ver, no sé si lo realiza bien. Es lo mismo que hicimos en las clases. Pero ¿cuáles serían los indicadores para medir esa evaluación? Bueno, yo realizo los ejercicios y veo más o menos si lo... Al ojo. Depende. Bueno. ¿Cómo? Esa vez que me sacó a mí a hacer una plancha, Sí. dijimos, ya vamos a hacer empuje. Y yo sufrí y me comenzó a corregir, me dijo, estás haciendo esto mal, y comenzó a hacer mejor las planchas. Claro. Bueno, Gray Cook. ¿Quién es el que es uno? Ah, es otro Gray. Exacto, Gary Gray, Gray Cook, exactamente. Es otro man. Sí, son diferentes. No, son amigos seguro, pero no son nada. Gray Cook. Gray Cook es justamente el que propone, ¿no?, el continuum de movilidad-estabilidad. ¿Sí? Entonces, él dice el continuum de movilidad-estabilidad. Él es quien plantea, ¿no?, la existencia de un continuum de movilidad-estabilidad. ¿Sí? Él y dos autores más, pero principalmente Gray Cook, que ha escrito libros y todo. Pueden buscarlo en internet. Gray Cook tiene libros espectaculares. Gray Cook dice, ¿no?, nuestro amigo Gray Cook dice, cada ejercicio es un test. ¿Sí? O sea, claro, como dice él, podría tranquilamente, ¿no?, detectar, digamos, ciertos grados, pues, de estabilidad o de movilidad limitada u óptima, ¿no?, haciendo algunos ejercicios y tal, ¿no? Sin embargo, Gray Cook también propone lo que se llama FMS, Functional Movement Screen, ¿ya?, que básicamente se trata de un test con ejercicios, son 7 en realidad, para evaluar el continuum de movilidad-estabilidad de forma total, ¿no? FMS, Gray Cook, sí, FMS, Functional Movement Screen. Screen. Eso, claro, eso involucra Planck, involucra también, dice que es diseñado de esa manera que puede ver estabilidad. Exactamente, ¿no? Nosotros vamos a realizar ahora, nosotros vamos a realizar de esos ejercicios, o basados en esos ejercicios, basados en el test de evaluación de FMS de Gray Cook, vamos a realizar la evaluación minimalista, que simplifica todo en 3 ejercicios, ¿no? 3 ejercicios para evaluar el continuum de movilidad-estabilidad y poder nosotros diagnosticar, ¿no?, en qué estado se encuentra la persona que vamos nosotros a entrenar. Dime. Posteriormente a lo que es movilidad, algo que yo también hago es evaluar el rendimiento una vez que veo que los movimientos son adecuados. Evalúo el rendimiento con pruebas básicas, también muy aparte de movilidad. Vale, ¿no? Exactamente, en realidad nosotros no debemos empezar nunca evaluando rendimiento, pues, ¿no? El rendimiento ya implica haber pasado por todas las etapas de entrenamiento, ¿no? Por haber pasado por los ejercicios, los estímulos, los trabajos del continuum de movilidad-estabilidad, haber hecho el entrenamiento también de los patrones de movimiento, por ahí que haber hasta trabajado fuerza, pero más o menos ya en este rango de repente podríamos estar así haciendo algunas evaluaciones de rendimiento, ¿no?, básicas, pues, ¿no? Y a veces es otro tema, hay tantas evaluaciones sobre el rendimiento que no nos vamos a confundir. Vamos a volver un ratito a la pirámide. Para cerrar un poco la idea, después de haber entrenado fuerza, nos vamos a dedicar ya a entrenar la habilidad, se denomina, ¿no? La habilidad está referida a principalmente gestos deportivos, ¿no? Si una persona entrena con algún fin deportivo, ya sea de competencia o recreativo, porque hay personas que, no sé, les gusta jugar vóley, ¿no?, que siempre van a jugar vóley, siempre van a jugar fútbol, entonces esas personas pues tienen que desarrollar también una habilidad. Entonces la pirámide de entrenamiento indica que después de haber trabajado fuerza, nosotros deberíamos concentrarnos en
También estimular una fuerza un poquito más específica, ¿ya, no? Una fuerza específica para el deporte, digamos, en este caso, ¿no? Y ahí estaríamos nosotros trabajando con qué factores. Ya una vez hicimos fuerza, ¿qué sigue entonces? En cuanto a capacidades físicas, ¿qué tiene que ver con la habilidad, pues, no? No, la flexibilidad está involucrada, acuérdense, en lo que es la movilidad, ¿no? La movilidad es un concepto muy grande que implica flexibilidad, elasticidad muscular y tal. Después de fuerza, ¿qué hacemos? No. ¿Quién dijo potencia? Dios mío, vamos, un premio por esta chica, por favor, vamos. Claro, porque la potencia implica, ¿no? Velocidad, ¿no? Entonces hay que hacer que esa fuerza, ¿no? se ejecute, se imprima de forma rápida, ¿no? Entonces ya estamos hablando ahí de ejercicios donde estimulamos un poco más esto que es la potencia, ¿no? Fuerza por velocidad. Esto para cerrar un poco la idea de la pirámide de las prioridades del entrenamiento.